Hola, muy buenos días. Hoy empezamos nuestra lectura de la palabra, hoy lunes 20 de abril del 2026. Gracias a Dios por esta semana nueva que nos permite pues estar aquí de nuevo después de un fin de semana, al menos en lo personal, muy bendecido porque hemos tenido muchas actividades en la iglesia, gracias a Dios, y que nos ha permitido ser también de bendición para otras personas. Pero ahora vamos a leer el capítulo 21 del libro de Éxodo. Recuerda que yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú puedes leer la Biblia que tú tengas en casa. Lo importante es que la abras, que subrayes lo más importante, lo que te llame la atención y que al final podamos compartir ambos lo que a ti te dice el Señor, lo que a mí me dice, que esto se vuelva algo muy enriquecedor. Entonces vamos a empezar. Dice su palabra: estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, éste podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año ponlo en libertad y no te dará nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no debería descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas tres obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado, pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después de levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a un esclavo o a una esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada.
y ella da luz antes de término, si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego, en ese ojo tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha, pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo, un buey o un burro cae dentro. El dueño del pozo compensará en forma tal al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Amén. Después de leer pues este capítulo, vamos a reflexionar un poco sobre lo que hemos leído. Yo sé que es un capítulo a lo mejor un poco controversial con lo que hoy en día hacemos, pero tiene mucho significado. Si podemos ver más allá de lo que está literal escrito. Recordemos que el Señor hace todo perfecto. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores cómo es su perfección y cómo Él busca la perfección también en nosotros, a pesar de nosotros. Pero en todo lo que Él hace, todo lo que Él permite, Dios ya tiene un plan. Dios tiene un plan posterior, o sea, no es, Dios es Dios, ¿verdad? Y nosotros, la diferencia es que nosotros vemos simplemente aquí pronto, ¿verdad? A corto plazo, y a corto plazo pueden ser 100 años. O sea, para el Señor no hay un no hay ese tiempo como nosotros lo medimos, sino Él está pensando en eternidad, en lo que nosotros, nuestras generaciones, van a necesitar para la eternidad. Y pues aquí en este capítulo es sentar las bases para, pues primeramente, la ley civil, ¿verdad? La ley civil que nos rige hasta el día de hoy, al menos en este país de México, así está, al menos en estas reglas o en estas normas que pudimos leer hoy, es la base, son las bases de lo que podemos decir que hoy nos rige.
Claro que en aquel tiempo se hablaba de ciervos, de bueyes, de animales y pues ahora no es así tal cual, pero sí fueron formando las bases para lo que hoy conocemos como ese reglamento, ¿verdad? Y, pero también, si podemos ver más allá, tiene una connotación muy espiritual y precisamente ayer nos daban una prédica sobre lo que es ser siervo. Y ser siervo del Señor no es fácil. O sea, ser esclavo de por sí es ya es algo que ahora no se concibe, ¿verdad? En estos tiempos. Pero ser esclavo del Señor no es fácil porque aunque tenemos esa libertad de físicamente hacer lo que nosotros queramos, de ir, de, de por ejemplo, vivir en otro país, poder viajar, poder conocer, eh, de poder pues trabajar en lo que nosotros queramos, tener la familia como nosotros queramos, eh, hacer con nuestra vida lo que se nos plazca en, por así decir, en esas palabras, tener esa libertad. Física, ahora ya no es, o sea, cuando hablamos de ser esclavo de Cristo, de Dios, es complicado. Es bien complicado porque tenemos esa dualidad. O sea, eres libre, pero no. Eres libre de hacer lo que quieras, pero siempre en mira del plan perfecto de Dios de hacer su voluntad. Ahí es lo complicado porque en nuestra naturaleza siempre queremos hacer lo que nosotros pensamos que es mejor. Pero ¿quién va a saber qué es lo mejor para nosotros si no es nuestro Padre? Nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos da el libre albedrío, ¿verdad? Que es poder decidir. Y Él es paciente, Él es muy paciente. Él es pues nuestro Padre que nos ama y con ese amor podemos nosotros pensar que podemos hacer lo que nosotros queramos, pero en realidad no. O sea, en realidad somos, si nosotros ya aceptamos a Cristo, aceptamos a Dios como nuestro Señor, ya es diferente, porque ya no vivo yo para mí, yo vivo para Dios, yo vivo para Cristo, yo vivo para hacer lo que Dios quiera de mi vida. Yo ya no pienso por mí o para mi satisfacción de, de este mundo, ya no es así. Este fin de semana acabamos de pasar unos días de mucho gozo y es cansado servir a la iglesia, a la comunidad, es cansado. Pero al final te queda ese gozo que no te quita nadie, que no te puede dar nadie tampoco. Es un gozo que te llena el corazón y ver cómo se va transformando el rostro de las personas que van conociendo nuestra labor, ¿verdad? Lo que hacemos en la iglesia y cómo Dios puede ir transformando sus vidas. Y también ayer un recordatorio de lo que realmente significa ser siervo de Dios, ser siervo del Señor.
Y pues a mí me llamaba mucho la atención ese pasaje, ¿verdad? De que Pablo dice que mi vivir es para Cristo y el morir es ganancia, porque realmente ahí se resume cómo es la vida de un siervo que está dedicado 100% a su amo. Y precisamente volviendo a esto del siervo y del amo, pues Dios permitió que pudiera haber pues esta relación de amo, señor, siervo, y para que nosotros pudiéramos entender qué es lo que Él espera de nosotros, que podamos entender cuando Jesucristo vino y dijo pues yo soy siervo del Señor, o sea, yo hago lo que mi Padre me dice que haga, ni siquiera hago lo que yo quiera. Yo simplemente hago lo que mi Padre me dice, yo digo lo que mi Padre me dice que diga. Entonces, en esa mentalidad nosotros debemos también estar, porque si Jesucristo vino y lo hizo, pues nosotros con más razón, ¿verdad? Entonces, hay también muchas connotaciones. Por ejemplo, el siervo que decide quedarse. O sea, el siervo tenía un tiempo, pero si después de ese tiempo decide quedarse, ya es quedarse para siempre. Y precisamente en la Biblia, en su palabra, nos dice, no es como que estés caliente un tiempo y después frío y después otra vez caliente. O sea, el Señor no quiere tibieces. El Señor quiere que te decidas. Y si tú decides quedarte, es para siempre. Es para siempre. Ahí podemos ver una relación, ¿verdad? De lo que posteriormente, años, muchos años después, se iba a relacionar. También, por ejemplo, con cuando el amo entrega una esclava a su hijo como esposa, pues ya no la iba a ver como esclava, la iba a ver como hija. Eso viene en el versículo 9. Entonces ya ahí la relación cambia y es como nosotros, la iglesia de Dios, hace, o sea, él nos adopta, ¿verdad? Como hijos, como hijos, ya no somos esclavos, ya somos sus hijos, nos adopta. Cuando ya lo aceptamos, cuando nos casamos con Él y venimos a ser la iglesia de Cristo, ¿verdad? Como esa novia, como esa hija, y nos acepta y ahora ya somos parte de, o sea, de Él. Entonces, esa también es otra connotación, ¿verdad? Que podemos relacionar con lo que después, años después, iba a venir Cristo a decir. Y también, por ejemplo, en el versículo 32, pues cuando habla del, de los animales o del buey, en este sentido, dice la misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. 30 monedas de plata que nosotros acabamos de pasar la Semana Santa y acabamos de ver también estas 30 monedas. O sea, todo está relacionado, todo es eh, referencias, ¿verdad? Del futuro, de lo que iba a pasar, de lo que el Señor ya tenía como previsto. Eh, no es místico, no es mágico, no es nada de eso, no. Pero el Señor ya estaba pensando en la eternidad, en lo que iba a venir después. Claro, porque Él es Dios y Él siempre ya tiene todo concebido, Él ya tiene todo bajo su soberanía, su control. Entonces aquí podemos ver estas referencias, ¿verdad? Y es bonito y es hermoso ver cómo se puede hacer pues esta relación desde lo que a lo mejor de principio leemos y que no tiene nada que ver,
¿por qué el Señor lo permite? ¿Por qué pues estas situaciones, estas reglas, lo del esclavo, lo de apedrearse, lo de, mm, pues, si compra una esclava, se la da a su hijo, ya ahora la ve como hija, pues todas estas situaciones, ¿verdad? Es hermoso ver la relación, pero también hay que recordar, ya en este mundo, o sea, en el mundo, los israelitas eran esclavos, sí. Entonces ellos no sabían otra manera de comportarse más que de ser esclavos. No tenían un sistema de leyes. O sea, ellos solo hacían lo que les decían y sufrían. Pero luego ya cuando están en la libertad y empiezan a probar esa libertad, pues no tenían muy bien instaurado cómo vivir en esa sociedad de una manera más justa. Entonces también por eso son instauradas estas leyes, pues para que no se aprovechen unos de otros, a lo mejor más de lo que ya estaban haciéndolo, que no hubiera tanto conflicto, que pudiera haber una norma de convivencia en la que pues pudiera ser de una manera justa y que también pues no fueran ellos mismos a destruirse, ¿no? Entonces eran necesarias estas leyes, estas reglas, y claro que difieren mucho de lo que ahora, pero no necesita venir a decirte nadie o comprarte, decirte que ya tú eres mi esclavo, tú eres mi esclava. No necesita venir nadie a decirte. Tú solito o tú solita o yo sola voy y busco de qué hacerme esclavo o de quién, de las adicciones, del trabajo, de una relación tóxica, ya sea con el esposo, la esposa, los padres, los hijos, y no porque estés deseando ser esclavo de. Pero cuando no conocemos a Dios y no conocemos las promesas y el amor que solo Él nos puede dar, pues la verdad yo lo digo a título personal, ya cada quien pues en su vida puede aplicarlo. Eh, a título personal, yo creo que acepto, aceptaba cualquier migaja que pudiera darme alguien más. Cuando tengo a mi padre que me puede dar todo, que me da todo lo que yo necesito, ya no estoy entonces para aceptar cualquier cosa. Y así tú mismo con cualquier persona, situación que tú estés atravesando. Si tú tienes a Dios en tu corazón, Él va a llenar cada vacío. Él va a transformar todo eso para bien. Y, yo hoy declaro que yo quiero seguir siendo sierva de Dios. Yo quiero seguir siendo su esclava. Que yo ya no piense, que yo ya no decida por mí, que sea Él el que me guíe, porque yo sé que todo lo que Él tiene para mi vida es bueno, agradable y perfecto. Y si pasan situaciones es porque pues lo va a transformar. Yo confío en Él y confío plenamente en que lo que Él haga en mi vida es para bien, para mi bien, para el bien de mi familia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos regala, Señor, que podemos leer tu palabra libremente, Padre, que podemos escuchar lo hermoso de este capítulo que, pues tú quieres que seamos así, Señor, siervos, esclavos tuyos, Padre, porque no hay nadie más que pueda haber
por nuestra eternidad, por nuestra felicidad, por nuestro bienestar más que tú, Señor. Y gracias a que tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, Señor, podemos tener ese regalo. Podemos declarar ser esclavos, siervos tuyos, Padre, y que realmente nuestra vida no va a ser de pena ni de dolor. Tú lo vas a compensar, Señor. Tú vas a poner ese bálsamo en nuestras heridas, en nuestro corazón, y que realmente podemos pues confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, porque tú has traído a esta persona a escuchar este audio, Señor, que lo necesita. Y yo oro por esta persona, Padre, que está escuchando esto, que le puedas transformar todo lo que está viviendo y que puedas avivar ese fuego, Señor, de su corazón, para que no haya tibieza, Señor, para que siempre sea un miembro, un siervo tuyo activo, Padre, en busca con esa sed del agua viva, en busca de todo lo que tú puedes hacer en su vida, darle, que Él te conozca, Él o ella te conozcan, Padre, tan profundo que sea una comunión hermosa la que tengan. Gracias, Señor, por darnos estas bases, por ayudarnos a entender. Y yo dejo la vida de la persona que esté escuchando esto, mi vida, en tus manos, Señor, para que tú transformes todo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el día de mañana. Me da mucho gusto que tú estés aquí acompañándome en esta disciplina de leer la palabra del Señor. Si para ti tú tienes algo diferente que compartir, lo puedes dejar en los comentarios y lo podemos ir platicando. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Que tengas buen lunes.